Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a cómo está conformado hoy por hoy el plantel de River y en qué lugar precisamente se necesitan refuerzos. Porque si bien es cierto que la dirección deportiva, comandada por Enzo Francescoli y Leo Ponzio, manifestó que únicamente se va a traer un delantero en este mercado, lo que vamos a hacer en este video es repasar minuciosamente en qué lugares en definitiva River sí o sí necesitaría incorporar futbolistas en este periodo de traspasos. Ya de por sí, si llega algún refuerzo, lo va a hacer de manera tardía porque el equipo ya está en pretemporada y de hecho ya jugó un partido. En el momento en el cual estoy haciendo este video, todavía el más grande no ha jugado contra Rayados de Monterrey, pero lo hará dentro de un par de horas. En definitiva, no ha llegado ningún refuerzo. Este video seguramente lo vean después de ese cotejo y a veces los resultados de pretemporada terminan decantando un poco el futuro del plantel, porque si el equipo tiene un buen rendimiento es probable que no se traigan tantos refuerzos y si el equipo es un desastre es probable que la dirigencia apure a la hora de incorporar futbolistas. Esto para mí no debería ser así porque River debería igual traer refuerzos, salga como salga ese partido, y en este video en particular vamos a repasar cómo está conformado hoy el plantel del más grande y qué refuerzos, o mejor dicho, en qué lugar de la cancha se necesitan sí o sí nuevos futbolistas. Vamos a comenzar directamente con la zona de defensores porque en el arco, si bien es cierto que muchos pedían un arquero por el hecho de que todo parece indicar que Armani va a salir a fin de año y que nadie quería sorprenderse con un portero sin adaptación a finales de este 2024, la realidad es que el arco, por lo menos en cuanto a nombres, para mí está bien cubierto con Armani, Centurión y Lavanino. Después habría que ver cómo se va desenvolviendo en este 2024, pero en definitiva a mitad de año sí se puede incorporar un arquero y con los porteros que River tiene, por lo menos por ahora, se tendría que poder llevar a cabo la primera mitad del semestre sin ningún tipo de inconveniente. Ahora en la defensa absolutamente todo cambia. A River hoy por hoy le podemos contabilizar como laterales derechos solamente a Marcelo Andrés Herrera, que ya de por sí es un futbolista de un rendimiento muy pero muy bajo, pero es el único marcador de punta diestro que hoy por hoy River tiene en el plantel. Los otros tres que pueden y han jugado en ese sector en principio no son laterales derechos. En cuanto a centrales, lo que hay que decir es que River puede necesitar alguno más, pero por lo menos no falta en ese puesto. El millonario ha decidido desprenderse de Mamana y de Maidana y se ha quedado para jugar en esa posición, con Paulo Díaz, con González Pires, con Ramiro Funes Mori y con Héctor David Martínez, a la espera de que termine el preolímpico y que vuelva Sebastián Boselli. 5 defensores centrales más Daniel Zavala, el juvenil, que está hoy realizando su primera pretemporada con el plantel de Michelis, debería ser suficiente en cuanto a número. Después, me parece a mí que para ganar la Copa Libertadores River necesitaría traer verdaderamente a un central de jerarquía, pero está claro, si entre Paulo Díaz y Ramiro Funes Mori logran armar una dupla central confiable, a lo mejor la búsqueda de un zaguero debería quedar no tanto como prioridad, sino como tercera o cuarta opción para reforzar el plantel, porque repito, primero hay que traer lo que te falta y después hay que mejorar lo que tenés. De nada sirve traer un séptimo defensor central, por más que sea el mejor defensor central, si no tenés un lateral derecho confiable. Y en el lateral izquierdo, sí, en definitiva tenés dos jugadores que pueden jugar en ese sector y que son un lateral izquierdo titular, como lo es Enzo Díaz, y un lateral izquierdo suplente, como lo es Milton Casco. Ese puesto está bastante bien cubierto. Quizás en principio la dirigencia o la Secretaría Técnica no piensan en incorporar un lateral derecho porque hay algunos futbolistas que se desempeñaron en ese sector. El problema es que ni Santiago Simón ni Milton Casco, sobre todo en el caso de Casco, porque a Casco se lo necesita en el lateral izquierdo porque ahí sí ha rendido, en cambio en el derecho no. Son dos futbolistas que no han tenido buenos niveles jugando por el costado diestro defensivo y a Simón creo que se lo perjudica mucho. Podría salir beneficiado si es que juega de mitad de cancha para adelante, pero en el segundo semestre, por la falta de un lateral derecho, estoy hablando del 2023, no se lo utilizó prácticamente nada en el sector ofensivo y siempre se lo usó como opción para la defensa. Y después está el caso de Sebastián Boselli, que
es cierto que lo hizo muy bien durante los últimos 2 partidos ante Rosario Central a finales del año pasado, pero que en definitiva River necesitaría un lateral derecho con otras características. Está claro que después Boselli puede transformarse en lo que fue Montiel, un central devenido a lateral que termina teniendo un buen rendimiento y se termina convirtiendo en uno de los mejores del continente, pero me parece que para afrontar la Copa Libertadores desde un arranque, River necesitaría, por lo menos en la zona defensiva, con un lateral derecho de verdadera jerarquía. Después, si se puede agregar algo más, también podría llegar un central. Vamos ahora con la mitad de la cancha. Si bien es cierto que en el centro del campo de juego no se puede dividir tanto el lugar donde juegan los futbolistas, que estoy queriendo decir, en la zona defensiva claramente hay lugares determinados como son el lateral derecho, el de defensor central y el del lateral izquierdo. En la mitad de la cancha hay que hablar más que nada de características de jugadores más que de lugares en el centro del campo, porque hay futbolistas que pueden moverse por distintos sectores. Hoy por hoy River tiene una buena cantidad de volantes, sin embargo no hay que dejar de lado que acaba de perder en este último receso a los 2 futbolistas que integraban el centro del campo titular, como son Enzo Pérez, el capitán del equipo, ya en Estudiantes de La Plata, y Nicolás de la Cruz, transferido al Flamengo de Brasil. Si bien es cierto, como dije, en cuanto a números todo parecería indicar que River tiene futbolistas para reemplazar, la verdad es que es un pleno bastante importante, porque si llega a salir bien, está claro que no se necesita más nada. Ahora, si llega a salir mal, después habría que ver quién termina ocupando el lugar, ya sea de mediocampista central como el de volante que juegue al lado del número 5, teniendo en cuenta que es la única posición donde River tiene un futbolista verdaderamente nuevo, como es el caso de Nicolás Fonseca, que llega proveniente de Montevideo Wanderers. El más grande lo compró a cambio de $2.250.000 por el 60% del pase en julio del 2023, pero lo dejó a préstamo hasta finales del año pasado en el elenco uruguayo porque no iba a tener lugar. Finalmente, con la salida de Enzo Pérez y se le puede sumar también la no renovación de contrato de Bruno Zuculini, se decidió que el jugador charrúa formara parte en este momento del plantel de River. Además de Fonseca, como mediocampista central, está Matías Craneviter, que en principio es quien arrancaría en el 11, por lo menos eso es lo que se prevé cuando comience la competencia oficial. Al lado del número 5 en esa posición del mediocampista que acompaña al pivote del equipo, tenemos a Rodrigo Aliendro, que es un jugador que ha sabido rendir con la camiseta de River, es decir, no es una prueba ni mucho menos, y el objetivo sería recuperar a ese gran Aliendro que se vio sobre todo en la primera mitad del año pasado. Después tenemos a Agustín Palavecino, que es un jugador que verdaderamente ha tenido un declive importantísimo con la casaca del más grande, y si llega una buena oferta, me parece a mí que River debería transferirlo e incorporar otro jugador. Y un poco más adelante, en la posición de mediocampista ofensivo, ahí es donde River tiene más variantes, porque podemos contar a Ezequiel Barco, que por lo menos por ahora parecería ser el único verdaderamente indiscutido en el puesto. Tenemos también a Nacho Fernández, que ha sido titular mucho, pero que ha terminado siendo suplente. Lo mismo le cabe a Manuel Lanzini. Aparece también el Piti Martínez como un jugador bastante interesante, de mitad de cancha hacia adelante, y que si realiza una buena pretemporada, no descarto que pueda polear el lugar como titular desde el arranque de la competencia. Y después atrás tenemos a los juveniles, que la mayoría son bastante interesantes, porque el Diablito Echeverri terminó siendo titular, no comenzará desde el arranque este 2024 porque está con el preolímpico, y aparece también Franco Mastantuono, que es muy joven, es cierto que en principio comenzaría el año en reserva, pero que dependerá mucho también de cómo desarrolle River sus actividades en el plantel profesional para saber si va o no a tener una chance en el arranque de este 2024. En ese sector parecería estar todo bastante bien cubierto, pero ninguno de los futbolistas que nombré he mencionado un total de 12 volantes y ninguno se parece a Nicolás de la Cruz. Por lo menos para mí River debería traer un mediocampista más que tenga características similares a las que tenía el uruguayo, y de esa manera el plantel estaría mucho más completo. Obviamente igual River puede armar un mediocampo bastante bueno con los jugadores que tiene, pero dependerá mucho en definitiva del rendimiento que tengan en los primeros partidos para saber si la necesidad de un refuerzo en el centro del campo era algo verdaderamente prioritario o si se debería dejar para el mercado de mitad de año. Y vamos ahora con la zona ofensiva del equipo, donde sí podemos dividir los puestos en jugadores
de ataque que juegan más por afuera, es decir, detrás del centro atacante o por los costados, y obviamente una referencia de área. En el primero de los ítems, River tiene a 2 futbolistas formando parte del plantel profesional, parecería poco, pero en definitiva hay que tener en cuenta que el Millonario ha jugado el 2023 muchas veces con 5 volantes y sin este jugador que juegue por detrás del centro delantero. River, o mejor dicho De Michelis, lo ha obviado mucho durante el año pasado y eso provoca, claro está, que haya pocos futbolistas en esa posición. Más allá de que terminó el último partido frente a Rosario Central jugando con estos 2 jugadores que son Facundo Colidio y Pablo Solari. El último no estará en los primeros cotejos de este 2024 por formar parte del preolimpio con la selección argentina, pero Colidio debería ser, por lo menos a mi entender, el jugador fundamental para River en el inicio de la competencia oficial de este año, porque es un futbolista verdaderamente que está por encima de la media del fútbol argentino, y lo digo sabiendo que no ha demostrado un gran nivel hasta ahora en River más allá de los últimos 3 partidos, el ingreso que tuvo ante Belgrano de Córdoba y los 2 cotejos ante Rosario Central que fueron verdaderamente buenos, y en esos 2 partidos frente al elenco rosarino hay que decir que Colidio jugó uno de ellos por detrás del centro delantero y otro de ellos jugando como referencia de área. Eso le da una polifuncionalidad y una versatilidad muy importante a un jugador que River incorporó a mediados del año pasado por 5 millones de dólares y que recién sobre el final del 2023 De Michelis terminó encontrándole el lugar. Esperemos que en este 2024 sea básicamente el jugador ofensivo más destacado de River, porque si a Colidio le va bien, a River seguramente le irá bien. Como otro atacante que puede desempeñarse por afuera está Ian Subiabre, pero al igual que como mencioné antes el caso de Franco Mastantuono, es todavía muy joven como para ponerlo en esta lista de jugadores que De Michelis va a tener en cuenta para el primer semestre del 2024. No hay que descartar igual que sume algunos minutos en algunos partidos, pero en definitiva corre muy desde atrás, aunque está haciendo la pretemporada. Y en cuanto a la referencia de área, obviamente con la salida de Rondón quedó vacante un puesto. Hoy por hoy, si hablamos específicamente de los jugadores que formaron parte del plantel profesional el año pasado, el único que queda es Miguel Ángel Borja, y de hecho hay rumores de hasta que podría irse en este mercado, y por eso en definitiva la dirigencia está en búsqueda de un centro delantero que pueda competir con el colombiano. Es cierto que traer otro atacante podría tapar a Agustín Ruberto, el jugador que le sigue de atrás a Borja y que hoy por hoy es el suplente en la posición de centro atacante, siempre y cuando De Michelis considere a Colidio como segunda punta y no tanto como referencia de área, pero aún así da la sensación de que a River le falta otro centro delantero y es una posición que River debería incorporar ahora en este mercado y no esperar hasta mitad de año. Por lo pronto me parece que el sector ofensivo de River está bien cubierto en cuanto a los nombres, porque claramente los jugadores que hoy por hoy forman parte del plantel son de jerarquía, estoy hablando de Colidio, Solari y Borja, y los 2 juveniles que se avecinan, Subiabre y Ruberto, son de los mejores del fútbol argentino y sudamericano. Pero acá hay que tener en cuenta también un poco el número, porque si se llega a lesionar a alguno de estos jugadores, parecería, sobre todo con la salida de Rondón y con la no renovación, recordemos también de Matías Suárez, que el plantel podría llegar a quedarse corto y necesitaría River incorporar otro centroatacante. Repasando en limpio, por lo menos para mí, River debería traer 4 refuerzos en este mercado de pases. Está claro que, repito, con distintas prioridades, porque primero hay que traer lo que te falta y después hay que traer algo para mejorar lo que ya tenés. Por lo menos esa es mi percepción. Esto quiere decir que en primera instancia el Millonario debería traer sí o sí un lateral derecho. Ya Poncio confirmó que no se negoció por ninguno de los marcadores de punta diestro que se mencionaron en este mercado, es decir, ni por Godoy, ni por Santana, ni por Giai, por ninguno de esos jugadores de los que se habló. Y también River debería traer un centro atacante, esas 2 posiciones en las cuales a River le falta un futbolista. Por este jugador sí estarían negociando, no sabemos por cuántos ni por quién específicamente, pero River traería un jugador en este sector. Una vez se completen estas 2 posiciones, yo traería un mediocampista para reemplazar a Nicolás de la Cruz, porque creo que al Millonario le falta un volante de esas características, más allá de que con los volantes que tiene podría armar un mediocampo competitivo. Y por último, como cuarto refuerzo, traería un defensor central de jerarquía para que acompañe a alguno de los zagueros que hoy por hoy River ya tiene en el plantel. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.